Bienvenidos a Arbis Fanfics. Si quieres disfrutar aún más de estas historias, recuerda que puedes unirte como miembro o apoyarme en Patreon. Ahí encontrarás capítulos adelantados, novelas completas o al día, disponibles para la comunidad que me apoya. Recuerda que gracias a tu apoyo puedo seguir compartiendo estas increíbles historias. Sin más que decir, doy paso al video. Disfrútenlo. Nivel 22. El aura manifestada y el potencial de Moro habían aumentado, aunque la sensación no era tan intensa como aquella vez en la aeronave. Antes, había saltado directamente del nivel 7 al 18, un salto que duplicaba su nivel. Era poco probable que algo así volviera a suceder. Nivel 22. Moro miraba fijamente los dígitos del tatuaje en forma de anillo en el dorso de su mano, como si esperara algo. Esta habilidad de subir de nivel, que le había llegado tras su renacimiento, provenía esencialmente de la serenata del amor de Melody. Aunque la dificultad para subir era completamente distinta, el principio básico era el mismo. Lo más importante de la serenata del amor era que, al alcanzar el nivel 21, el usuario despertaba una nueva habilidad en adaptada a sus necesidades específicas. Ese mecanismo eliminaba la fase más dura y complicada del desarrollo de una habilidad MEN. Ahora que Moro había llegado al nivel 22, naturalmente tenía expectativas. ¿Sucedería? ¿Y si era así, qué tipo de habilidad obtendría? Esas preguntas bullían en su mente hasta que llegó la respuesta. Bajo la mirada atenta de Moro, el carácter central del tatuaje brilló levemente, como si un interruptor invisible se hubiera activado. De ese contorno luminoso emergió una pequeña esfera de luz, atada por un fino hilo brillante, flotando frente a Moro como un globo delicado. Él observó la esfera resplandeciente, cuyo brillo suave se reflejaba en sus ojos. Al examinarla con más atención, notó que la luz estaba hecha de patrones intrincados y ordenados. Líneas finas dispuestas con meticulosidad. Más que un globo brillante, parecía un diente de león irradiando luz desde su núcleo. Así que este es el premio por subir de nivel. Moro extendió un dedo. El diente de león luminoso parecía tener conciencia propia y aterrizó suavemente sobre la punta de su uña. En cuanto entraron en contacto, la mente de Moro se inundó con nueva información. Alineación de deseos. Programación de diseño. Desarrollo de carga. Ese era el proceso para crear una habilidad MEN, otorgado por el diente de león luminoso. Todo lo que Moro tenía que hacer era introducir los detalles de una habilidad acorde con sus necesidades, y el diente de león generaría automáticamente la habilidad correspondiente. Desarrollar una habilidad MEN normalmente se siente como caminar por un sendero sinuoso. Algunos caminos son traicioneros y agotadores. Otros son suaves y directos. Los caminos en sí representan las habilidades. Recorrer uno difícil te recompensa con vistas a cumbres elevadas y horizontes infinitos. Caminar uno fácil puede darte paisajes monótonos. Sin importar el sendero, el viaje exige atención en cada paso. Pero el diente de león ofrecía una alternativa. Era como escribir un programa. No significaba que fuera mucho más fácil, pero sí ahorraba un esfuerzo considerable. Al procesar la información que le dio el diente de león luminoso, Moro quedó genuinamente asombrado. ¿Algo tan conveniente podría no tener un precio? Incluso dudó de que esta habilidad realmente viniera de la serenata del amor. Fuera como fuese, Moro estaba decidido a aceptarla. Ese diente de león, lleno de libertad y posibilidades, se convertiría en un recurso invaluable en su misión de eliminar a Phaeton. Pensaba usarlo con cuidado y sacarle el máximo provecho. Conteniendo su emoción, Moro guardó temporalmente el diente de león luminoso. Una habilidad hecha a la medida de mis necesidades. Lo primero era diseñar una capaz de acabar con Phaeton de forma definitiva. Eso requería una reflexión profunda. Moro echó un vistazo al cadáver que yacía cerca. El ninja probablemente venía de la misma tierra que Ansó en la historia original. En este mundo, al parecer se llamaba Ryoukoku, tierra de las flores de cerezo. ¿Por qué el ninja lo había atacado? Sin suficiente información, Moro no se molestó en darle vueltas. Desde el momento en que decidió ir a la arena del cielo, se había preparado mentalmente para enfrentar emboscadas y ataques constantes, manteniendo siempre la misma actitud inquebrantable. No importa cuántos vengan. Si quieren matarme, que lo intenten. Si no pueden, solo serán otro peldaño más en mi camino. Primero necesito encontrar un lugar tranquilo y adecuado. Sin mirar otra vez el cuerpo, Moro inspeccionó los alrededores. Un lago modesto, rodeado de bosque por todos lados. Sin saber qué rumbo tomar, eligió un sendero distinto al que había usado para llegar. Más de una hora después, Moro encontró una cueva pequeña en un acantilado, a unos 10 metros del suelo. Apenas entró, nubes oscuras se deslizaron desde el horizonte, cubriendo la luna con su sombra.
Al mirar atrás, parecía que el mundo corría una cortina en el cielo, apagando lentamente la luz plateada. El viento arreció, azotando los árboles y haciendo que las copas se agitaran con violencia. El cambio repentino del clima fue inesperado. Moro se alejó de la vista y sacó una lámpara de camping de su mochila. La encendió y usó su luz suave para iluminar la cueva mientras avanzaba. La cueva no era grande, apenas una docena de metros cuadrados. Pero cumplía con lo que necesitaba. Colocó la lámpara sobre una roca saliente, se sentó en posición de loto, levantó la mano derecha y volvió a invocar el diente de león luminoso. Las cualidades más peligrosas de Feitan son su velocidad fantasmal y su dominio preciso del Ryu. Comparado con eso, su habilidad nen es secundaria. Sumido en sus pensamientos, los ojos de Moro reflejaban concentración. Ese razonamiento era un buen punto de partida, pero también un dolor de cabeza. Si su enemigo hubiera sido Ubojin, las cosas habrían sido mucho más simples. Podría haber desarrollado una habilidad similar a la cárcel de cadenas de Kurapika, imponiendo restricciones para forzar al objetivo a entrar en Setsu. Con Feitan, el reto era cómo atraparlo. Para neutralizar la velocidad de Feitan, primero necesito resistir sus embestidas relámpago. Sus ideas empezaron a tomar forma. El requisito básico era tener un medio para resistir las tácticas rápidas y letales de Feitan. Solo así podría enfocarse en inmovilizarlo y asegurar su muerte. Era como usar una cadena para atar a un halcón. Primero había que sobrevivir a su picada inicial antes de poder atarlo al suelo. Con esa dirección clara, Moro comenzó a construir el esqueleto de una habilidad. Al pensar en cómo esquivar ataques rápidos, lo primero que se le vino a la mente fue la velocidad divina de Killua. Esa habilidad permitía reflejos instantáneos, evitando el pensamiento consciente para esquivar golpes. Desafortunadamente, la velocidad divina pertenecía a la categoría de transformación. Pero esa idea lo llevó a otra. Precognición. Recordó la sensación extraña que tuvo al esquivar un disparo de francotirador. Esa breve advertencia de muerte en una fracción de segundo. Ese hilo de pensamiento hizo que Moro mirara su mano izquierda. En el dorso tenía una X roja. En ese instante, Moro sintió como si pudiera ver el camino adelante. Ese símbolo rojo era la espada de ejecución del nodo de la muerte. Solo al matar a Feitan dentro del plazo establecido desaparecería esa marca brillante. Todo lo que Moro sabía del nodo de la muerte provenía de la información que podía extraer del símbolo rojo. El proceso era simple. Solo tenía que concentrarse en la marca, y la información relevante fluiría a su mente como si se descargara en una computadora. Sin embargo, antes de recibir la información, tenía que revivir una repetición vívida y dolorosa de su propia muerte. Antes de considerar nuevas habilidades o inspirarse en la velocidad divina de Killua, Moro nunca había pensado en usar la X misma. Pero ahora comprendía que podía aprovechar esas repeticiones mortales como base conceptual para crear una nueva habilidad. Al recordar aquella sensación inquietante al esquivar por poco la bala del francotirador, se parecía a una advertencia de muerte. Una premonición que lo alertaba del peligro inminente. Ahora, su objetivo era replicar esa sensación indescriptible y convertirla en una habilidad clara y útil. Sonaba descabellado, casi como un sueño, pero creía que era posible. Después de todo, el sistema NEN estaba lleno de posibilidades infinitas. Tomemos, por ejemplo, los 10 segundos instantáneos de Cheadle o la serenata del amor de Melody. Ambas eran habilidades extraordinarias nacidas del mismo marco. Moro centró su atención en el símbolo rojo. Al instante, su conciencia se hundió en un vórtice giratorio, tembló brevemente y luego se estabilizó. Por tercera vez, la sombra de Feitan se alzó frente a sus ojos. La figura distorsionada, los movimientos veloces como un rayo, la mirada fría y depredadora cargada de intención asesina, y la punta letal de su espada delgada. Antes de que pudiera asimilarlo todo, la hoja le atravesó el rostro. La sensación de ser cortado, el abrazo asfixiante de la muerte, todo regresó con fuerza. La oscuridad lo envolvió. La conciencia de Moro volvió a la realidad. Sin darse cuenta, levantó una mano para cubrirse el rostro, con las pupilas ligeramente temblorosas. La repetición lo arrastraba de vuelta a la muerte por completo. Afortunadamente, la espada de Feitan era rápida. Tras el golpe, no había mucho dolor que soportar. Lo verdaderamente agotador era la nitidez de la repetición, que paradójicamente le permitía captar esa tenue pero palpable sensación de advertencia mortal. Otra vez. Moro estabilizó su respiración y activó de nuevo la marca roja. Su mente volvió a la repetición. La sombra de Feitan. El brillo frío de su espada. Oscuridad. De regreso en la realidad, Moro abrió los ojos. Otra vez. El ciclo se repitió.
Fuera de la cueva, un trueno retumbó en el paisaje y comenzó a llover a cántaros. El sonido de la tormenta rugía afuera, pero Moro no se inmutó. A través de las repetidas visiones de su muerte, fue recuperando poco a poco esa sensación esquiva. La intuición premonitoria de la muerte. A su vez, la imagen de Phaeton se volvía aún más odiosa en su mente. De no ser por su falta de fuerza, Moro habría salido de inmediato a cazarlo. El tiempo pasó. Cuando la tormenta cesó y los primeros rayos de sol entraron en la cueva, Moro detuvo las repeticiones. Había perdido la cuenta de cuántas veces las había hecho, pero los resultados eran claros. Por fin había comprendido la esencia misma de la muerte. Aún así, una simple premonición no era suficiente. Era solo la base. Necesitaba construir sobre ella. Aunque el diente de león luminoso simplificaba la creación de habilidades, Moro no se conformaba con algo básico. Necesitaba una habilidad que apuntara directamente a Phaeton y que además encajara con su afinidad men. Premonición, evasión, restricción, contraataque y compatibilidad con mi tipo de men. Moro apoyó la barbilla en su mano, recordando todo lo que había vivido en este mundo. En el implacable negocio de antigüedades, había aprendido a leer a las personas y descubrir mentiras. Con el entrenamiento en Men, entendió la importancia de administrar recursos. En el ring de la arena del cielo, experimentó la emoción de esquivar por poco el ataque de un oponente. Y en batalla tras batalla, aprendió el valor del momento preciso y los golpes efectivos. Empecemos con... Moro invocó el diente de león luminoso e integró el concepto de premonición en su estructura. El diente de león brilló brevemente. La premonición serviría como base para potenciar su capacidad de evadir ataques, lo que a su vez abriría el camino a una habilidad de restricción. Pero para maximizar su efectividad, Moro necesitaba incorporar una limitación que demostrara su compromiso. Por ejemplo, podía sacrificar o debilitar su defensa, usando el mantra "La muerte es mi compañera" como restricción para obtener mayores ventajas. Una vez resuelta la evasión, el siguiente paso sería la habilidad de restricción. Pero su propósito no era solo ralentizar a Phaeton, sino asegurarse de que no pudiera escapar. Al principio, Moro había pensado en crear un espacio Nen, pero pronto descartó la idea. Un espacio basado en emisión servía más para movilidad que para combate. No podía restringir los movimientos del oponente ni imponer penalizaciones como los espacios Nen de los especialistas en conjuración. Por ejemplo, si fuera un especialista, podría crear un espacio similar al de Obito en Naruto. Intangibilidad para defensa y una dimensión aparte para atacar. Pero Moro era un emisor, no un especialista. Tras descartar la idea del espacio Nen, consideró desarrollar una habilidad de movilidad de alta velocidad usando Nen de emisión. Sin embargo, esa habilidad requeriría reflejos excepcionales, procesamiento mental rápido y coordinación corporal para igualar la velocidad. Sin esas cualidades, moverse rápido solo significaría estrellarse contra la espada del enemigo. Era una habilidad factible, pero no algo que Moro pudiera lograr en su estado actual. Por ahora, debía enfocarse en aprovechar sus recursos existentes para lograr su objetivo inmediato: matar a Phaeton. Esto lo llevó a reconsiderar la habilidad de restricción desde otro ángulo. ¿Cuál era el propósito de restringir? Asestar un golpe decisivo. Una vez más, los pensamientos de Moro regresaron a los ataques dirigidos. La base y el marco de su nueva habilidad estaban tomando forma. Sacrificar fuerza defensiva desbloquearía un sistema ultra rápido de evasión reactivo en forma de anillos de energía. Una vez lograda la evasión, podría seguir con contraataques dirigidos marcando enemigos con estrellas rastreadoras. Con ese marco en mente, Moro soltó un suspiro de alivio. Su habilidad del diente de león no consumiría su capacidad men, lo que significaba que aún podría desarrollar otras habilidades en el futuro. El marco de esta, más o menos completo. La luz matutina disipó la neblina ligera. Después de la tormenta torrencial de la noche anterior, el bosque seguía cargado de humedad. El suelo estaba cubierto de ramas y hojas rotas, empapadas y pegajosas por la lluvia. Un grupo de personas con expresión cansada caminaba por el terreno húmedo y pronto llegaron a una pequeña montaña rodeada de bosque, con una cueva visible en el acantilado. Al verla, el ánimo del grupo mejoró. En un bosque húmedo, era difícil encontrar un lugar adecuado para acampar. Después de soportar la tormenta de la noche, solo querían un sitio seguro para descansar. La cueva en lo alto del acantilado era un refugio raro y valioso. El líder del grupo, de rostro pálido, mostró un leve rubor y dio un paso hacia la cueva. Pero justo cuando avanzó, escuchó el sonido de alas desde arriba. El grupo miró hacia el cielo y vio un ave gigante, con alas de 7 u 8 metros, descendiendo del cielo y aterrizando suavemente en la plataforma frente a la cueva. Al instante siguiente, para su asombro, el ave pareció asustarse por algo.
Batió las alas con desesperación y huyó de la entrada de la cueva de forma bastante vergonzosa. Al ver esto, el grupo intercambió miradas desconcertadas. El líder dudó un momento, luego avanzó con cautela un par de pasos. Cuando sus pies pisaron varias hojas húmedas, de pronto entendió por qué el ave había huido con tanto miedo. Eso es. Levantó la vista, con los ojos muy abiertos, fijos en la cueva aparentemente inerte en el acantilado. Entre la neblina, creyó ver una niebla negra saliendo de la cueva como olas del océano. El hedor a muerte era abrumador. El rubor desapareció al instante del rostro del líder, reemplazado por una palidez extrema. En su mente, recordó de pronto una visita al fondo de un cañón tiempo atrás, donde había visto el suelo cubierto de esqueletos de animales en un lugar de silencio desolado. Aún recordaba con claridad la sensación visceral de estar envuelto en el aura de la muerte entre tantos restos. Era exactamente lo mismo que ahora. Retirada. El líder tembló, con el rostro tenso, y se dio la vuelta de inmediato. No sabía qué había en la cueva y no quería averiguarlo. Su único pensamiento era alejarse lo más posible de esa fuente de peligro. Dentro de la cueva, Moro miró hacia la entrada y alcanzó a ver la silueta del ave gigante alejándose. Un destello de sorpresa cruzó sus ojos. Cuando el ave aterrizó en la plataforma, había planeado usar su aura para intimidarla y ahuyentarla. Pero antes de que pudiera actuar, el ave ya había huido en pánico. Habré usado repetición de la muerte tantas veces que he integrado inconscientemente emociones negativas en mi aura. Al ver el pequeño punto negro desaparecer en el cielo, Moro sacudió ligeramente la cabeza y decidió no darle más vueltas. Cerró los ojos, dispuesto a descansar por fin. Había estado despierto toda la noche refinando y desarrollando su habilidad. Ahora, solo quería recuperarse rápido y salir del bosque lo antes posible. El tiempo voló. Al tercer día, el cielo estaba cubierto por un gris apagado. Moro finalmente logró contactar a Kang y a Argo. Kang no había caído en un pantano, pero no le había ido mucho mejor. Había aterrizado en un río de montaña caudaloso y, tras varias dificultades, su teléfono quedó completamente inservible. No fue hasta hoy que pudo comunicarse con Moro. Después de confirmar sus respectivos estados, Moro y Kang acordaron reunirse en el futuro antes de colgar. Luego, con la ayuda de Argo, Moro tardó otro día en salir del bosque. Gracias a Argo, que gestionó un nuevo permiso de entrada digital, Moro cruzó con éxito la frontera de la República de Mimbo y llegó a una ciudad cercana en el país vecino. Desde allí, tomó un aeropuerto para abordar una aeronave. Todos los trámites y permisos los manejó Argo sin contratiempos. Moro tuvo que admitirlo. Ese era otro tipo de valor que podían aportar los agentes de inteligencia. En la aeronave rumbo al Imperio Kugan Jade, Moro dejó su teléfono sobre la mesa. Hacía apenas unos momentos que había enviado información sobre los movimientos del Trup Fantasma a Seno. Sin embargo, los asesinos suelen usar un número temporal exclusivo para comunicarse con sus clientes durante una misión. Así que Moro no estaba seguro de si Seno bloquearía mensajes de números desconocidos. Incluso si Seno recibía la información, era otra cuestión si la creería o no. Para Moro, esto era solo una pequeña tarea casual. Varios días después, la aeronave aterrizó en un aeropuerto dentro del Imperio Kugan Jade. Con toda la documentación en orden, Moro pasó sin problemas por los controles. Al salir del aeropuerto, tomó un taxi con destino a una ciudad llamada Kanda. Según la información proporcionada por Argo, el Trup Fantasma se había movido inicialmente en grupo tras entrar al Imperio Kugan Jade. Parecían no preocuparse en absoluto por la recompensa ni la persecución del reino Navis, y deambulaban con descaro por el territorio. Pero hace 5 días, el Trup Fantasma empezó a dividirse, mostrando patrones de comportamiento distintos. Algunos miembros, liderados por Ubojin y Nobunaga, continuaron con su actitud arrogante, sin disfrazarse tras separarse del grupo principal. En marcado contraste, Zoroyo y unos pocos que lo acompañaban parecían haber seguido sus instrucciones. Cambiaron de ropa para disfrazarse y adoptaron un enfoque mucho más discreto. Kanda era la ciudad más cercana a Moro, y también el último lugar donde se había visto al grupo de Zoroyo. Alrededor de 1 hora después, Moro llegó a Kanda. Era una ciudad moderna, con rascacielos imponentes e infraestructura bien desarrollada. Comparada con la opulencia deslumbrante y decadente de Yorknew City, Kanda se sentía más luminosa y ligera, casi como una ciudad mediana de la vida anterior de Moro. Moro envió un mensaje corto a Argo. Mientras esperaba respuesta, empujó con naturalidad la puerta de vidrio de una cafetería cercana. Sonó una campanita al entrar. Se sentó en un sofá cerca de la puerta. Un mesero se acercó, y Moro señaló algo en el menú sin pensarlo mucho. Luego bajó la vista para jugar con su teléfono.
Unos 10 minutos después, le sirvieron una taza de café. Argo aún no respondía. Sin inmutarse, Moro tomó la taza y dio un sorbo. Dim dim. La campana sobre la puerta de la cafetería sonó de nuevo. Alguien acababa de empujar la puerta de vidrio, y el sonido nítido de tacones pesados golpeando el suelo siguió de inmediato. Era el tipo de ruido que normalmente hacen los tacones altos. Sin embargo, la persona que entró era un hombre alto, de cintura estrecha y piernas largas. Los clientes cercanos lo miraron instintivamente y vieron su llamativo cabello rojo peinado hacia arriba y las marcas en forma de lágrima y estrella en sus mejillas. Sus expresiones cambiaron a asombro moderado. Su apariencia contrastaba fuertemente con el entorno. Moro también miró al recién llegado. Al reconocer su rostro, la expresión de Moro cambió sutilmente antes de desviar rápidamente la vista. ¿Hisoka? ¿Qué hace aquí? Una pizca de duda surgió en la mente de Moro, pero pronto dedujo la razón. ¿Habrá venido por el Trup Fantasma? Al dejar la arena del cielo rumbo al Imperio Kugan Jade. Si todo hubiera salido bien, Moro debería haber llegado a su destino hace una semana. Sin embargo, un incidente inesperado en la aeronave lo retrasó hasta ahora. De no ser por su salto de nivel, de 7 a 22, que había cambiado su mentalidad. Y con la información de Argo sobre que el Trup Fantasma seguía dispersándose dentro del Imperio Kugan Jade. Moro quizás habría dado la vuelta y regresado a la arena del cielo. En ese momento, Moro vio a Hisoka en la cafetería. Un destello de sorpresa cruzó su corazón antes de desviar rápidamente la mirada. Después de observar a Hisoka unos instantes, los demás clientes también perdieron interés y miraron hacia otro lado. Los mayores reaccionaron con normalidad, pero los más jóvenes no pudieron evitar comentar sobre la pintura facial en forma de lágrima y sus brillantes botas rojas con punta. Mientras más hablaban, menos se esforzaban por ocultar sus risas. Hisoka estaba cerca y, por supuesto, escuchó los comentarios burlones. Pero permaneció completamente indiferente, sentado solo en un taburete alto junto al ventanal. Con un codo apoyado en la mesa y la mejilla sobre el dorso de su mano, sus ojos entrecerrados observaban el flujo de peatones en la calle. Cerca de la puerta de vidrio, Moro estaba sentado a su mesa. Con visión periférica, miró al grupo de jóvenes que reían. Esos chicos no tenían idea de que se burlaban de un psicópata capaz de aplastarlos sin esfuerzo. Dejando de lado su instinto de intervenir y respetando el destino ajeno, Moro siguió escuchando los comentarios. Frases como ¿por qué no se pone una nariz de payaso roja mientras está en eso? Llegaban hasta él. Moro se esforzó por no imaginar el escenario, distrayéndose al revolver suavemente el café con una cuchara. Si no recordaba mal, Hisoka se unió al Trup Fantasma este año. Había dos formas típicas de unirse al Trup. La primera era matar a un miembro actual y tomar su lugar. Pero esa regla no era absoluta. La segunda era que Zoroyo reclutara personalmente a alguien para llenar un puesto vacante. La habilidad de Zoroyo, cazador de habilidades, también incluía una capacidad para encontrar candidatos adecuados. Con esa habilidad, Zoroyo podía localizar personas que cumplieran sus criterios y apuntarlas específicamente para llenar vacantes en el grupo. Usando esa habilidad, Zoroyo había preparado en la historia original una combinación táctica de habilidades para aplastar a Hisoka, dejándolo sin posibilidad de contraatacar. En una historia alternativa llamada Nen Exorcist, Zoroyo también reunió un conjunto de habilidades personalizadas para matar a un usuario de Nen poderoso, solo para que sus planes fracasaran. Ese fracaso llevó finalmente a la aniquilación del Trup. En esencia, el Trup Fantasma estaba lejos de ser un grupo desorganizado. Tenía especialistas en combate directo, agentes de inteligencia expertos en reconocimiento y miembros versátiles que apoyaban diversos planes. La capacidad de Zoroyo para encontrar personas aseguraba que esa estructura equilibrada siempre se mantuviera. Hisoka se unió al Trup Fantasma este año, no porque Zoroyo lo buscara, sino porque él apuntó al miembro número 4 actual. Dicho esto, aunque Hisoka sí obtuvo el puesto número 4 en la historia original, no mató al anterior número 4. Ahora que Moro lo pensaba, la presencia de Hisoka aquí en este momento prácticamente confirmaba que pronto atacaría al número 4 para unirse al Trup. Los pensamientos de Moro se desviaron hacia Seno, que cazaba al número 8 del Trup y probablemente ya había llegado a la ciudad de Kanda. En ese caso, Hisoka, que prefería los combates uno contra uno, podría haber aprovechado las acciones de Seno para asegurarse una oportunidad de luchar solo contra el número 4. Moro bajó la vista, deteniendo el movimiento de la cuchara. Piezas dispersas de información encajaban en su mente, formando un panorama aproximado. Luego volvió a pensar en el punto fijo de la trama. Hisoka en realidad no mató al número 4. En ese caso, ¿había una oportunidad de recoger los restos?
¿Y valdría la pena el riesgo por la recompensa potencial? Moro no pudo evitar considerar la viabilidad de esa idea. La razón principal era la irresistible experiencia de subir de nivel en la aeronave. En tan poco tiempo, había superado el nivel 20, obteniendo ranuras adicionales para habilidades NEN como recompensa. Moro tenía la corazonada de que este sistema directo de niveles probablemente ofrecería al menos una mejora más a medida que subiera. Incluso si no era así, el aumento directo en su capacidad de aura y su potencial de salida seguiría potenciando eficazmente sus habilidades NEN. Ese deseo de progresar en niveles ya se había activado plenamente en Moro. Sin riesgo, no hay recompensa. Moro miró fijamente su taza de café. El borde de la cuchara tocó suavemente el filo, creando ondas en el líquido marrón oscuro. Recompensas y riesgos siempre van de la mano. Esa era la esencia de los contratos y las limitaciones. Moro tomó su decisión. Observaría desde las sombras, esperaría el momento adecuado y actuaría con decisión si surgía una oportunidad. Si no, se retiraría de inmediato. El trup fantasma, Seno, y Sokka. Colocar a estas figuras en el tablero era una ventaja que Moro tenía gracias a la brecha de información. Al atardecer, los clientes entraban y salían de la cafetería. El grupo de jóvenes que antes se burlaba de Hisoka parecía haberse cansado de sus bromas y desvió su atención a otra cosa. De principio a fin, Hisoka no prestó atención a sus burlas. Simplemente siguió observando a la multitud en la calle, como si buscara a su objetivo entre los transeúntes. Tan difícil elegir. Los ojos entrecerrados de Hisoka se estrecharon un poco más. El trup fantasma. Una nueva y tentadora presa. Pero no le interesaban las peleas en grupo. Lo que siempre buscaba era el combate uno contra uno. Así que, entre las arañas dispersas, elegiría solo a un objetivo que cumpliera con sus estándares. El sol se hundió bajo el horizonte y la noche cayó. Las luces de la ciudad comenzaron a encenderse, una a una. De repente, Hisoka se levantó del taburete y caminó directamente hacia la salida. Al pasar junto al grupo de jóvenes que se habían burlado de él, estos vieron los motivos en forma de corazón en su camisa y estallaron en risas de nuevo. Pero Hisoka siguió ignorándolos, empujó la puerta de vidrio y salió de la cafetería. Moro observó cómo la campana dejaba de sonar al cerrarse la puerta tras Hisoka, sintiéndose un poco sorprendido. Aunque sabía que Hisoka no le prestaba atención a la gente común, le extrañó que permaneciera totalmente impasible ante esas burlas tan abiertas. Eso lo tomó por sorpresa. Sacudiendo ligeramente la cabeza, miró al grupo de jóvenes que aún reía entre ellos, luego terminó el café frío de su taza y se levantó para irse. Justo cuando llegó a la salida, un ruido fuerte estalló de repente en la distancia. El sonido fue tan intenso que los clientes de la cafetería callaron instintivamente. Tanto Moro, dentro de la cafetería, como Hisoka, en la calle, giraron hacia el origen del ruido. Por un instante, el mismo brillo cruzó sus ojos. Mientras tanto, en una plaza con fuente, Seno se levantaba lentamente. Ante él yacía un cadáver con la espalda profundamente hundida. No muy lejos, varios miembros del trup fantasma, liderados por Chiroyo, lo miraban con ojos fríos y una intención asesina evidente. Observaban a Seno, que había descendido como un meteorito para arrebatarle la vida a uno de sus camaradas. Un minuto antes, en la azotea de un edificio que daba a la plaza, Silva estaba al borde, con el cabello largo ondeando al viento. Sacó su teléfono, leyó un mensaje breve, hizo una pausa y luego lo guardó. Sus ojos de lobo se fijaron en unas cuantas figuras en la plaza abajo. Al caer la noche, la fuente central de la plaza emitía luces multicolores deslumbrantes. El espectáculo de luces, danzando al ritmo del agua, atrapaba la atención de la mayoría de los transeúntes. La gente sonreía mientras caminaba hacia la fuente, e incluso los niños juguetones corrían riendo hacia el espectáculo. Mientras tanto, Zoroyo y los demás miembros del trup fantasma evitaban a las multitudes atraídas por el show de luces. Caminaban sobre los patrones luminosos en el suelo, moviéndose entre las sombras alargadas que proyectaba la fuente. Desde el lado opuesto, se dirigían hacia el borde de la plaza. En la azotea, la mirada de Silva siguió a Zoroyo y su grupo, hasta fijarse en un individuo específico. El miembro número 8 del trup fantasma. Al mirar a su objetivo, el aura de Silva se agitó como un torrente furioso, y levantó la mano derecha. Al instante, su aura ondulante se afiló en una forma puntiaguda, como estalactitas. Esa aura afilada era una manifestación de la habilidad de Silva para concentrar su poder ofensivo en un solo punto, una característica distintiva de un usuario de NEN de potenciación. Sin embargo, mientras preparaba su ataque, no se detectaba ni un ápice de intención asesina en su aura. Su aura era como un río violento, pero sin el sonido del agua. Ese era el resultado de años de perfeccionamiento.
Entonces, actuó. Silva saltó de la azotea y, en el aire, el aura afilada alrededor de su mano se expandió en una esfera de nen electrificada de más de 1 metro de diámetro. Descendió como un meteorito, rasgando el cielo nocturno, y golpeó directamente a su objetivo, el miembro número 8 del Trup Fantasma. Antes de que el ataque devastador impactara, los miembros dispersos del Trup Fantasma, Zbroyo, Pakunoda, Cortopi, Shalnark, Machi, Franklin y el objetivo principal, Lucius, sintieron una sensación fugaz pero intensa de peligro. Ese peligro fue como una descarga eléctrica en sus mentes. Lo aterrador era que, aunque lo sintieron, sus cuerpos no tuvieron tiempo de reaccionar. Con una explosión ensordecedora que retumbó por toda la ciudad, la plaza empedrada quedó con un cráter enorme. Desde su centro, grietas en forma de telaraña se extendieron varios decenas de metros. Dentro del cráter, Lucius yacía muerto en el acto. Su espalda estaba retorcida y deformada, completamente hundida. Silva se paró junto al cuerpo, impasible, y sacó su teléfono con calma. Los demás miembros del Trup Fantasma se habían retirado al suelo agrietado alrededor del cráter, mirando a Silva con intención asesina. La velocidad y el poder de su emboscada no necesitaban más explicación. Lo que más los inquietaba era el silencio inquietante tras su golpe. La mirada de Zbroyo era fría y afilada, sin mostrar emoción alguna. En cambio, los otros miembros pasaron del shock inicial a una furia hirviente, con los corazones aún acelerados. Sabían que si Silva hubiera apuntado a cualquiera de ellos, su destino habría sido el mismo que el de Lucius. No era necesariamente porque la fuerza de Silva fuera abrumadora, sino por su capacidad de lanzar una emboscada impredecible y letal lo que lo hacía tan aterrador. Bajo las miradas mortales de Zbroyo y los demás, Silva permaneció imperturbable. Con la punta del pie, dio vuelta al cadáver de Lucius. Luego sacó su teléfono y tomó una foto del rostro del cuerpo. Había evitado deliberadamente dañar la cabeza de Lucius durante su ataque para mantener su rostro intacto. Dada la reputación de la familia Soldic, esas precauciones eran innecesarias. Pero décadas de experiencia como asesino profesional habían arraigado ciertos hábitos en Silva. Después de enviar la foto a su cliente, Silva llamó inmediatamente al número de contacto designado. La llamada se contestó al primer timbre. El trabajo está hecho. Transfiere el pago a la cuenta que te di antes. Silva colgó sin esperar respuesta y guardó su teléfono con naturalidad. Ese simple acto fue suficiente para confirmar su identidad como asesino ante Zbroyo y su grupo. La mirada de Zbroyo permaneció fría y penetrante, fija en Silva. Has matado a uno de mis miembros. Ahora tienes dos opciones. La voz de Zbroyo era calmada, sin rastro de ira o dolor, a pesar de haber presenciado la muerte de un camarada. Silva ignoró las palabras de Zbroyo y salió del cráter sin decir nada. Al moverse, la tensión en el aire se intensificó al instante. Machi y los otros miembros del Trup, ahora al borde del cráter, liberaron toda su intención asesina, mirando a Silva con hostilidad desenfrenada. Al mismo tiempo, los espectadores atónitos en la plaza parecieron volver en sí. Gritos y llantos estallaron mientras huían en pánico. La plaza, antes bulliciosa, se sumió en el caos, llenándose de chillidos y los lamentos de los niños. El espectáculo de luces de la fuente, sin embargo, continuó sin interrupción, indiferente al caos circundante. Zbroyo no impidió que sus miembros desahogaran sus emociones. Simplemente mantuvo la vista fija en Silva. Las reglas del Trup eran su fundamento, sin importar las circunstancias. Y sin importar el poder del oponente, en el momento en que Silva mató a Lucius, se activó la regla de reemplazar a los caídos. Zbroyo se quitó su disfraz, sombrero, gafas de sol y demás accesorios, y los arrojó casualmente a un lado. Miró a Silva, con la misma calma de siempre, y dijo: 1. Acepta mi oferta y únete a mi grupo. 2. Rechaza y muere aquí. Al oír las palabras de Zbroyo, Silva se detuvo de golpe. Giró ligeramente la cabeza y miró a Zbroyo, que ya estaba en postura de combate. Desde las ondas de nen que emanaban de Zbroyo, Silva percibió una intención innegable. Un aura impresionante. Este joven no es un oponente común. Silva evaluó mentalmente a Zbroyo antes de desviar la vista, ignorando por completo su oferta. Sin decir una palabra, se dio la vuelta para irse. Al ver el desprecio total de Silva, Machi y los demás liberaron todo su nen, enseñando los dientes y preparándose para combatir. Zbroyo, sin embargo, fue el primero en moverse. Wosh. La figura de Zbroyo desapareció al instante. Al otro lado del cráter, Silva, aún de espaldas, levantó ligeramente la cabeza. En el momento en que su pie tocó el suelo, su cuerpo también desapareció. Al instante siguiente. ¡Bum! Dos figuras aparecieron en el aire. Zbroyo y Silva, trabados en un choque feroz. La multitud en fuga dio a Hisoka y a Moro en la dirección correcta.
Pero incluso sin encontrarse con la gente que huía de la plaza, Hisoka y Moro habrían localizado fácilmente la escena. Era simplemente demasiado obvio. Las fluctuaciones de aura provenientes de la plaza, junto con la intensa intención asesina mezclada en ellas, eran tan prominentes como un faro en la oscuridad. Aunque aún no veía la escena, Moro estaba casi seguro de que Silva había actuado contra el trup fantasma. Así era el poder de la inteligencia. Por supuesto, Moro no era tan tonto como para ir directo a la escena. En cambio, su mirada recorrió los espacios entre la multitud en fuga, posándose brevemente en la silueta distante de Hisoka. El trup diría que hay al menos 3 o 4 de ellos presentes. Al ver a Hisoka correr sin dudar hacia la escena, Moro no pudo evitar admirar la confianza de Hisoka o más bien, el impulso temerario alimentado por su sed de sangre. Desviando la vista, Moro se dirigió a un edificio alto cercano. Cuando llegó a la azotea vacía, tuvo una vista clara de lo que ocurría en la plaza abajo. En el cráter violento de la plaza yacía un cadáver destrozado, probablemente el miembro número 8 del trup fantasma. Era digno de la reputación de Silva Soldic como actual jefe de la familia Soldic. Su eficiencia como asesino era incomparable. No muy lejos del cráter, en terreno plano, Zoroyo y Silva estaban en combate. A su alrededor estaban Machi y varios otros miembros del trup. Por sus auras, parecían listos para unirse a la pelea en cualquier momento. 6 de ellos. La mirada de Moro recorrió a los miembros del trup en la plaza. Eran más de los que había anticipado. En ese momento, la batalla en la plaza alcanzaba su clímax. Zoroyo, cuyas artes marciales y técnicas nen estaban siendo superadas por Silva, no insistió tercamente en el combate cercano. La razón por la que había iniciado el combate cuerpo a cuerpo era que había notado algo crucial en el momento en que Silva mató a Lucius con un solo golpe. No era solo un ataque físico. Era una técnica de potenciación que implicaba reunir aura y liberarla desde la palma. Aunque el momento fue breve, Zoroyo había captado ese detalle crítico, por eso había iniciado el combate cercano de inmediato. Eso reflejaba su confianza en sus propias artes marciales y habilidades nen. Sin embargo, tras intercambiar golpes con Silva, Zoroyo se dio cuenta de que las habilidades de combate cercano de Silva estaban muy por encima de las suyas. No solo en artes marciales o técnicas nen, sino también en experiencia de combate y resistencia física, Silva era claramente superior al nivel actual de Zoroyo. Al reconocerlo, Zoroyo ajustó rápidamente su enfoque. Tras crear una pequeña brecha entre ellos, levantó la mano y conjuró su secreto de bandido. SHH. El libro rojo y negro comenzó a pasar páginas por sí solo. Sosteniendo el libro en una mano, Zoroyo fijó la vista en Silva. Silva, al ver que Zoroyo conjuraba un libro, permaneció inmóvil. Su visión periférica captó los movimientos inquietos de los otros miembros del trup cerca. Los objetos conjurados suelen tener habilidades y mecanismos especiales. Al enfrentar a un usuario de nen de conjuración, no se debe dar una apertura imprudente. En cambio, hay que concentrarse en sondear al oponente. Esa era una lección que Silva había aprendido de Seno hace mucho tiempo. Por supuesto. Con el nivel actual de Silva, podía sondear y atacar al mismo tiempo usando sus técnicas de potenciación a distancia media. La razón por la que Silva no actuaba de inmediato no era porque temiera el objeto conjurado de Zoroyo, sino porque no quería desperdiciar esfuerzos. Incluso si Zoroyo atacaba primero, Silva planeaba esquivar y evitar el conflicto. Zoroyo, después de todo, no era un usuario de nen de tercera que pudiera eliminarse fácilmente. Parece que no me dejarán ir tan fácilmente. Silva observó cuidadosamente las posiciones de los miembros del trup. Era evidente que habían bloqueado intencionalmente todas sus rutas de escape. Desde el inicio del combate, la atención de Zoroyo había estado completamente en Silva. Naturalmente, notó los movimientos sutiles de Silva mientras buscaba rutas de escape. Decidido a evitar la pelea, Los ojos de Zoroyo se entrecerraron ligeramente, y las páginas del secreto de bandido se detuvieron en una página específica. Había descifrado la intención de Silva de retirarse y abandonó la idea de un duelo 1 contra 1. Comparado con lo que podría ganar en un enfrentamiento directo, era mucho más importante asegurarse de que Silva no escapara. Ataquen. Zoroyo dio la orden de repente. Los miembros del trup respondieron al instante, sus auras se intensificaron y entraron en posturas de combate. Al mismo tiempo, la mano izquierda de Zoroyo conjuró un arma. Una pistola de burbujas con cañón arcoíris y cargador circular. Objetos frágiles encantadores. Zoroyo apuntó la pistola brillante a Silva y apretó el gatillo. Con un sonido agudo y vibrante, una ráfaga de burbujas arcoíris salió del cañón. Como incontables dientes de león llevados por el viento, flotaron hacia Silva, cubriendo el área.
Al ver las olas de burbujas arcoíris acercarse, Silva se intrigó con la habilidad que Zoroyo había revelado. Sin embargo, no estaba demasiado preocupado. Se apartó, saliendo del rango de las burbujas, y apuntó inmediatamente a Cortopi, que estaba en uno de los puntos más débiles de su formación. Claramente, Silva pretendía romper la formación y escapar, yendo directo al eslabón más débil. Cortopi, al ver a Silva cargando hacia él, solo pudo hacer una mueca de impotencia. No había forma de detenerlo. Era un hecho innegable. Cortopi lo sabía perfectamente, pero no retrocedió. No era por sacrificarse, sino porque tenía una fe absoluta en las habilidades de Zoroyo. Snap. El sonido de un libro cerrándose resonó en el campo de batalla. Zoroyo había cerrado el secreto de bandido, y la pistola de burbujas en su mano izquierda desapareció al instante. Sin embargo, las burbujas arcoíris que ya habían sido disparadas permanecieron en el aire, flotando con estabilidad. Ese era el efecto de objetos frágiles encantadores. Incluso si el arma se descartaba, las burbujas persistían hasta que su habilidad se resolviera. Eso significaba: Zoroyo podía activar otra habilidad del secreto de bandido mientras las burbujas aún estuvieran en juego. Las páginas dejaron de moverse, y Zoroyo, ahora entre las burbujas flotantes, mantuvo su mirada serena fija en los movimientos de Silva. Sello de orden. Se activó una habilidad de emisión. Al instante, Zoroyo y Silva intercambiaron lugares. Silva se encontró de repente rodeado de burbujas arcoíris, mientras Zoroyo reapareció varios metros frente a Cortopi. Pop pop pop. Debido al impulso de Silva, no pudo evitar chocar contra varias burbujas. Al reventar las burbujas, gotas de líquido salpicaron la piel de Silva, cubierta de nen. Al instante siguiente, las gotas actuaron como ácido, corroendo el aura visible de Silva y dejando pequeños agujeros. Hisoka es un transmutador, un tipo de nen adyacente a potenciación y conjuración. Teóricamente, Hisoka puede utilizar hasta un 80% de la precisión de potenciación. Cuando se aplica a lanzar naipes, el poder destructivo sigue siendo considerable. Por eso, cuando Machi enfrentaba directamente a Shiba, Hisoka, que se acercaba por detrás, tenía la capacidad de asesinar a Machi de inmediato. Este es un resultado común en batallas nen cuando ocurren escenarios de muchos contra uno. Eliminar rápidamente a un oponente que de otro modo sería problemático. Sin embargo, Hisoka evitó por completo apuntar a Machi. Moro dedujo de esto que Hisoka tiene un principio casi obsesivo cuando se trata de pelear cara a cara. Una línea que no cruza. Aunque Moro admiraba esto, no pudo evitar sentir una fuerte frustración. Si hubiera estado en el lugar de Hisoka antes, habría aprovechado la oportunidad para matar a Machi y obtener una enorme cantidad de puntos de experiencia. Pero eso casi seguramente lo habría llevado a ser perseguido por Zoroyo y su grupo. ¿Y las reglas para unirse al Trup Fantasma? Dejando de lado que una emboscada así ocurriría durante una misión del Trup. La víctima sería un miembro fundador original del Trup, alguien que creció con Zoroyo y los demás. En esa situación, nadie creería en las supuestas reglas para unirse al Trup. Moro había confirmado personalmente esa verdad. Para obtener algo, siempre hay que enfrentar riesgos. Si al principio no se atrevía a lanzarse temerariamente al combate como Hisoka, entonces claramente no merecía la oportunidad de obtener esa enorme recompensa de experiencia antes. Al pensar esto, la frustración de Moro desapareció al instante. Incluso si tuviera la oportunidad de repetirlo, seguiría eligiendo quedarse en la azotea de este edificio alto. Haz lo que esté a tu alcance. Emboscar a un miembro del Trup en la plaza conllevaba demasiados riesgos posteriores. Comparado con esa decisión, Moro prefería aprovechar las acciones de Hisoka para asegurarse la cabeza del miembro número 4 del Trup, Kayuto. Si la memoria no le fallaba, Kayuto finalmente fingió su muerte y escapó. Hisoka lo sabía, pero aún así lo dejó ir. Armado con esa información, Moro decidió actuar según las circunstancias. Aunque eso pudiera llamar más tarde la atención de Hisoka, era mejor que enfrentarse directamente a la mayoría del Trup Fantasma. Moro recogió sus pensamientos y, desde la distancia, vio como una figura emergía de la luz. No estaba seguro si era un truco de la vista o algo que Hisoka hizo deliberadamente. Moro sintió que la forma de caminar de Hisoka tenía cierta teatralidad. Una provocación deliberada a los ojos de Kayuto, sin duda. Sé el alborotador, Hisoka. Sigue siendo el centro de atención, murmuró Moro en voz baja mientras observaba de cerca la batalla en la plaza. Con la interferencia repentina de Hisoka, el enfrentamiento entre Machi y Shiba se detuvo momentáneamente, mientras Kayuto, atacado, giró una mirada fría hacia Hisoka, que se acercaba contoneándose. Cuando el tiempo retomó su flujo, Machi mantuvo su enfoque en Shiba. Cadenas de nen. Red atrapadora.
Machi levantó las manos de repente, transformando su nen en una red cruzada de hilos finos. Aunque naturalmente era transmutadora, su talento excepcional y entrenamiento riguroso le permitían usar habilidades de potenciación con precisión perfecta. Como resultado, sus cadenas de nen poseían propiedades de potenciación. No escaparás. Machi extendió la red y retrocedió, creando brevemente distancia mientras aumentaba su salida de nen. Luego, lanzó la red ya expandida hacia adelante. La red brillante se extendió como las líneas de un tablero de ajedrez, envolviendo a Shiva. Pero Shiva no permitiría que lo atraparan con esos hilos. Usando una técnica de movimiento rápido, dejó una imagen residual en el punto donde aterrizó la red, mientras su cuerpo real se escurría. Sin embargo, Machi tenía la habilidad natural de ver el nen con sus ojos. Con su visión aguda, vio al instante los movimientos de Shiva y tiró rápidamente de un hilo conectado a la red. Bajo su control, la red parecía tener capacidad de rastreo, persiguiendo a Shiva sin descanso. Shiva lo notó y miró brevemente a Machi, admirando internamente la habilidad de estas personas. A pesar de eso, no redujo la velocidad. Con un movimiento rápido, liberó una bala de nen hacia la red. ¡Boom! La bala de nen golpeó la red, destruyéndola por completo. Tan rápido. Las pupilas de Machi se contrajeron al ver la velocidad con que Shiva reunió y liberó su nen. Inmediatamente comprendió la magnitud de su fuerza. Pero su siguiente movimiento no mostró dudas. Casi al mismo tiempo de la explosión, Machi se lanzó al lado de Shiva, con los dedos brillando levemente por el resplandor de sus cadenas de nen. Cuantos más cortos los hilos, más fuertes se volvían. La red expandida antes solo servía para crear esta apertura. Justo cuando Machi estaba a punto de seccionar parte del cuerpo de Shiva con sus cadenas, Shiva se movió más rápido, giró la cintura y le dio una patada poderosa al hombro. ¡Boom! Una explosión de aura en forma de medusa estalló. Machi soltó un gruñido al ser lanzada lateralmente como un cañón. Shiva retiró la pierna y apenas se había estabilizado cuando unas cuantas balas bloquearon su camino. Era Pakunoda, disparando su revólver. Las balas no representaban una amenaza real para Shiva, pero lo ralentizaron lo suficiente. Mientras tanto, Hisoka, con una carta entre los dedos, se inclinó y cargó contra Kayuto. Al pasar junto a Machi en el aire, sus miradas se cruzaron brevemente. La mirada de Machi mostraba cautela y sorpresa, mientras que la de Hisoka solo revelaba intención de batalla. Al instante siguiente, Hisoka alcanzó a Kayuto y cortó con su carta como si fuera una espada. Kayuto, sorprendido por la velocidad del ataque de Hisoka, ni siquiera tuvo tiempo de preguntar quién era. Forzado a retroceder, su maniobra evasiva le dio a Hisoka la oportunidad de seguir atacando. Hisoka dio un paso adelante, retiró el brazo derecho y lanzó una rodilla hacia el abdomen de Kayuto. La expresión de Kayuto cambió. Cruzó los brazos hacia abajo y bloqueó la patada. ¡Tud! Un sonido sordo resonó. Aunque Kayuto bloqueó el golpe, la fuerza resultante lo lanzó hacia atrás. Eso era exactamente lo que Hisoka quería. No tenía intención de participar en la pelea grupal. Su plan era aislar a Kayuto del combate. Jefe. Franklin frunció el ceño al ver la interferencia caótica de Hisoka. Zoroyo miró a Hisoka, que perseguía a Kayuto como un perro rabioso. Considerando la habilidad de Kayuto de invocar múltiples marionetas, concluyó que podía defenderse por ahora. Concéntrense primero en el que mató a Lucius, ordenó Zoroyo con decisión. Entendido. Franklin y Cortopi confiaron sin dudar en el juicio de Zoroyo e inmediatamente se movieron para apoyar a Shiva. Desde la azotea, Moro observó cómo Hisoka separaba a Kayuto del combate y cómo el grupo de Zoroyo se enfocaba en Shiva. Su mente trabajaba a toda velocidad. Oportunidad. Buscar recompensas en medio de los riesgos. Hasta ahora, todo se desarrollaba como esperaba. A pesar de la interferencia caótica de Hisoka, el Trup Fantasma se mantuvo enfocado en lidiar con Shiva. Esa decisión creaba una oportunidad para Hisoka y también para Moro. El momento perfecto para actuar llegaría cuando Kayuto bajara la guardia, creyendo erróneamente que había escapado con éxito. En cuanto a si este plan podría provocar la atención de Hisoka más tarde, ese era solo uno de los riesgos que Moro tenía que enfrentar. Moro dejó de enfocarse en la situación de Shiva y dirigió su atención a la pelea entre Hisoka y Kayuto. En silencio, se acercó a la escena. En una calle justo fuera de la plaza. Kayuto voló hacia atrás y se estrelló contra un auto estacionado al borde de la calle. Con un sonido metálico agudo, todo el cuerpo de Kayuto quedó incrustado en el auto. El repentino y violento alboroto asustó a los peatones cercanos, que huyeron rápidamente del área. No muy lejos, Hisoka se acercó al auto destrozado. Con una carta entre los dedos presionada contra su nariz, ocultó la leve sonrisa que tironeaba de sus labios.
La coordinación del trup fantasma había aumentado su emoción. Esa emoción intensa, canalizada a través de su nen, exudaba un aura intensa e intimidante. Kayuto separó el marco metálico retorcido que lo atrapaba y se sacó del auto. Con un movimiento brusco, enderezó su cuerpo. Su largo cabello plateado gris se sacudió, esparciendo fragmentos de vidrio de las ventanas del auto. En mis recuerdos, tú no existes. Al enderezar su torso, la expresión de Kayuto se tornó sombría mientras miraba fijamente a Hisoka, envuelto en aura. Pero preguntarte ahora por qué me atacaste es inútil. En cuanto terminó de hablar, los ojos de Kayuto comenzaron a brillar en rojo. Guiado por su nen, activó su habilidad. Marionetas del alma. Desde el brillo de sus ojos, surgieron marionetas. En un instante, 3 figuras se materializaron frente a Kayuto. 2 de ellas eran claramente Feitan y Ubo-jin. La tercera figura era un hombre con brazos anormalmente largos, parecido a un simio. Estas marionetas eran todas creadas por Kayuto mismo. Bajo la influencia de su habilidad nen de especialista, las marionetas podían usar aproximadamente el 30% del poder original, incluyendo la replicación de sus habilidades nen. Si Kayuto lograba robar los ojos de su objetivo, ese poder podía subir al 50%, acompañado de una mejora significativa en flexibilidad y precisión. Como miembro del trup fantasma, Kayuto había creado en secreto réplicas de sus compañeros, pero naturalmente no les había equipado los ojos originales. Aún así, Kayuto valoraba especialmente la fuerza bruta de fanáticos del combate como Feitan y Ubo-jin. La tercera marioneta, el hombre de brazos largos, era una marioneta del alma completa equipada con un ojo robado. Entre estas 3 marionetas, una se especializaba en combate cercano, otra en velocidad y distracción, y la tercera en ataques a distancia. Al ver las marionetas que Kayuto había invocado, el interés de Hisoka se despertó. ¿Puedo hacerte una pregunta?, dijo con un tono juguetón. Kayuto lo ignoró y dio una orden simple a sus marionetas. Maten a Hisoka. Tan pronto como dio la orden, la marioneta de Ubo-jin cargó contra Hisoka. Puño de superdestrucción. La marioneta de Ubo-jin comenzó con su movimiento definitivo, canalizando casi todo su nen en su puño, que brillaba en rojo intenso. Aunque las marionetas estaban alimentadas por fragmentos del alma original, su falta de ojos las hacía mucho menos ágiles. Al lanzar su ataque, el cuerpo de la marioneta de Ubo-jin quedó expuesto, sin nen defensivo. Un luchador fanático como Hisoka nunca pasaría por alto una debilidad tan evidente, comparable a ofrecer el cuello. Al principio, Hisoka había pensado en preguntar cuánto poder podían ejercer esas réplicas comparadas con los originales. Pero ahora, se dio cuenta de que no había necesidad. Mientras la marioneta de Ubo-jin lanzaba su puño, los dedos de Hisoka, sosteniendo una carta, se movieron más rápido. La carta cortó el cuello de la marioneta. Con la mayor parte de su nen concentrada en el puño, el ataque decapitó instantáneamente a la marioneta. Antes de que Hisoka pudiera retirar la mano, la marioneta de Feitan se acercó como un fantasma, su estoque brillando mientras golpeaba con precisión fría. Hisoka levantó una ceja y, sorprendido, esquivó torpemente. Swish. En apenas 1 o 2 segundos, el estoque de Feitan dejó cortes superficiales en el brazo y la cintura de Hisoka. Impresionante velocidad de ataque, pero el daño es insignificante, murmuró Hisoka. Ligeramente sorprendido por la agresividad de la marioneta de Feitan, Hisoka identificó rápidamente sus defectos. Extendió la mano y atrapó el estoque. Goma elástica. El nen brotó de su palma, volviéndose adhesivo, y se pegó firmemente al estoque de la marioneta. Justo cuando Hisoka estaba a punto de destruir la marioneta de Feitan, un racimo de explosiones de nen en forma de flecha llovió desde arriba. Al mirar hacia arriba, Hisoka retrocedió, escapando por poco de la zona de explosión. La marioneta de Feitan también se retiró. Los proyectiles de nen en forma de flecha golpearon el suelo como una lluvia, provocando una serie de explosiones. En pocos segundos, densas nubes de polvo se alzaron en el aire. Emergiendo de la nube de polvo, Hisoka puso distancia entre él y la batalla. La goma rosa que lo conectaba al estoque de la marioneta de Feitan se rompió al retirarse. Una configuración de combate en equipo clásica, comentó Hisoka, notando que la última marioneta era un emisor a distancia. Imperturbable, hizo girar unas cuantas cartas entre sus dedos, listo para el siguiente movimiento. Al evaluar la fuerza de las marionetas, se dio cuenta de que no había mucho de qué preocuparse, excepto por los ataques del emisor. Era hora de atacar directamente a la fuente. La expresión de Hisoka cambió sutilmente, pero su emoción ya se había desvanecido.
Sin embargo, Hisoka no notó que, al esquivar las explosiones de Nen en forma de flecha, Kayuto había usado la cobertura de la nube de polvo para dejar una marioneta señuelo con ojos artificiales en su lugar antes de salir sigilosamente del campo de batalla. Esa maniobra sutil no escapó a la mirada atenta de Moro. Perfecto. Al ver que Kayuto dejaba una réplica atrás, Moro supo que esta era su oportunidad. Si Kayuto hubiera huido directamente, habría sido difícil atacar. Pero al fingir su muerte con un señuelo, Kayuto había dejado la mayor parte de su aura en la marioneta, debilitándose considerablemente. Los ojos de Moro brillaron con una intención afilada. La batalla en la calle continuó sin cesar. Mientras tanto, Kayuto se había alejado discretamente una buena distancia, deslizándose en un pasaje estrecho flanqueado por edificios. Ese lugar ya estaba fuera del campo de visión de Hisoka. ¿Quién demonios es ese tipo?, murmuró Kayuto, frunciendo profundamente el ceño. Incluso tras solo unos pocos intercambios, Kayuto podía sentir la fuerza abrumadora de Hisoka. Como precaución, había optado por retirarse con una estrategia de cigarrón dorado que deja su caparazón. Kayuto miró atrás hacia donde venía, aún sin entender por qué Hisoka lo había atacado. Al mirar hacia adelante, Kayuto observó el callejón silencioso y vacío. La batalla caótica en la calle había convertido el área cercana en una ciudad fantasma, y no había nadie alrededor. Subiendo una pendiente suave, Kayuto planeaba encontrar un punto alto. Al llegar a una intersección en T, Kayuto sintió algo extraño y miró hacia un balcón oscuro en el tercer piso de un edificio cercano. En la barandilla del balcón sin iluminar, 3 balas verdes de Nen flotaban en formación triangular. Kayuto entrecerró los ojos al verlas. De repente, las balas volaron hacia abajo. Se preparó rápidamente para defenderse, pero notó algo raro en su trayectoria. No estaban apuntando directamente a él. ¿Quién más está aquí? Sospechoso, Kayuto se dio cuenta de que la trayectoria de las balas se desviaba sutilmente en el aire y ahora se dirigían hacia él. Mientras se concentraba en las balas que caían, una figura salió de repente de un callejón angosto frente a él. Era Moro, que había estado esperando. Ignorando las balas de Nen que regresaban, Moro cerró la distancia en un instante. Su mano derecha, envuelta en Nen, golpeó como una hoja hacia el corazón de Kayuto. Sorprendido, Kayuto reaccionó rápido, levantando la mano para atrapar la muñeca de Moro. Pero al hacerlo, notó que balas verdes de Nen se formaban en las yemas de los dedos de Moro. Sus pupilas se contrajeron. ¡Wosh! La bala de Nen disparó a quemarropa, golpeando el pecho de Kayuto. El impacto lo lanzó hacia atrás, con sangre brotando de su boca. Esta era una emboscada premeditada. En el momento en que Kortopi fue lanzado hacia atrás, comprendió este hecho al instante. Aunque había reaccionado lo suficientemente rápido para bloquear la hoja de mano del enemigo, el proyectil de Nen posterior golpeó un punto relativamente débil en su defensa de aura. Una vez roto el equilibrio entre ataque y defensa, tuvo que soportar directamente el daño resultante. El proyectil de Nen golpeó duro a Kortopi, obligándolo a toser sangre. El dolor agudo le distorsionó el rostro, pero apretó los dientes y luchó contra el mareo que amenazaba con abrumarlo. Incluso en ese momento de vida o muerte mientras era lanzado hacia atrás, formuló inmediatamente una respuesta. Necesito traer aquí la marioneta de Feitan para interrumpir su persecución. Con un pensamiento decidido, los ojos de Kortopi brillaron en rojo. Al mismo tiempo. En la calle larga, la marioneta de Feitan, sosteniendo una espada delgada, se retorció de repente y desapareció en una explosión de luz roja. Hisoka, al ver esto, entrecerró ligeramente los ojos, su mirada se desvió brevemente hacia Kortopi, que había estado actuando con cautela en la retaguardia. Dentro del pasaje de una sola vía, Kortopi se estrelló con fuerza contra el suelo de concreto, aterrizando con un golpe sordo. Sin embargo, la luz roja que había salido de sus ojos ya había manifestado la marioneta de Feitan frente a él. En ese momento, Moro caminaba hacia Kortopi, apartando casualmente la ráfaga de proyectiles en forma de estrella que solo buscaban distraerlo. El ataque se deshizo en una lluvia de puntos luminosos. Pero la aparición repentina de la marioneta de Feitan interrumpió la intención de Moro de presionar su ventaja. Una marioneta hecha a mano que se puede invocar a voluntad, casi como una habilidad de conjuración. Solo puedo decir que quienes tienen habilidades de especialista realmente desafían la lógica. Mi propia habilidad se inclina ahora hacia la manipulación, pero quién sabe. Tal vez con la oportunidad adecuada, yo también podría evolucionar en un especialista. Mientras observaba la recién llegada marioneta de Feitan, Moro admiraba internamente la versatilidad de las habilidades de especialista. No pudo evitar sentir un toque de envidia.
Normalmente, solo los objetos conjurados podían tener la funcionalidad remota e invocable que veía ahora. Pero la complejidad inherente del tipo de nen de especialización a menudo rompía limitaciones convencionales como esta. La mirada de Moro se detuvo un momento en los ojos huecos de la marioneta, pero el odio acumulado en sus incontables repeticiones de muerte dirigidas a Feitan no se extendía a esta simple marioneta. Aún así, el hecho de que fuera Feitan. Parecía que Cortopi confiaba mucho en las capacidades de ataque rápido de Feitan, incluso priorizándolo sobre los movimientos de Hisoka. Bueno, entonces esta es una oportunidad perfecta para probar mi nueva habilidad Convergencia Estelar. Moro dejó de caminar, con expresión calmada. La marioneta de Feitan permaneció inmóvil, sosteniendo su espada en postura defensiva. Su misión era detener la persecución de Moro, pero debido a las limitaciones de su estructura, no podía actuar con agresividad propia, incluso si conservaba algunos de los instintos de combate originales de Feitan. Tos, tos. Cortopi se limpió la sangre que le goteaba de la boca mientras se levantaba inestablemente del suelo, tambaleándose como si fuera a colapsar en cualquier momento. Si Hisoka no hubiera destruido antes la marioneta de Uojin, permitiéndole recuperar un tercio de sus reservas de nen conjurado, quizás no habría sobrevivido al último ataque de este bastardo frente a él. ¿Por qué tos, por qué me atacas? Bajó la mano para revelar dientes manchados de sangre, mirando a Moro con ojos llenos de furia. Pero Moro no se molestó en responder. En cambio, liberó de repente la máxima cantidad de su nen. Al instante, su aura brotó por cada poro de su cuerpo, surgiendo como un río torrencial, irradiando una intensidad aguda y tangible visible a simple vista. La abrumadora intención de batalla transmitida por su aura envolvió a Cortopi como una ola gigantesca. Maldito bastardo. Maldito este bastardo. Solo al sentir la oleada del aura de Moro, Cortopi no pudo evitar pensar en Hisoka al otro lado del campo de batalla. Lo mismo. Exactamente lo mismo. Estos dos bastardos no lo atacaban por rencor o enemistad. Y precisamente eso era lo más infuriante. Lo hacía sentir como una víctima inocente golpeada por un desastre que vino de la nada. Mátalo. El rostro de Cortopi se retorció de furia al dar la orden, mostrando los dientes manchados de sangre en un gruñido. En el momento en que habló, la marioneta de Feitan respondió de inmediato. Con un sonido tenue, su figura se difuminó en una sombra veloz, su espada delgada cortando hacia Moro con precisión letal. Bajo las luces de la calle parpadeantes, la intención asesina era palpable. El nen de Moro, turbulento como una corriente desbocada, se condensó de repente. Luego, con una explosión, se expandió hacia afuera en una exhibición deslumbrante de radiación estelar. Convergencia estelar. Su nen se fragmentó en una densa matriz de puntos luminosos, formando una esfera galáctica a su alrededor dentro de un radio de 5 metros. En el centro de esa matriz estelar, Moro permanecía de pie, su cuerpo brillando suavemente con una fina capa de nen que reflejaba el resplandor circundante. La marioneta de Feitan se lanzó al mar de estrellas como un rayo afilado. Al instante, las estrellas en movimiento ondularon por la perturbación, como si hubieran sido dispersadas bruscamente por la intrusión. Cada uno de los puntos estelares alterados transmitió información a la velocidad del rayo, como una red de neuronas interconectadas. La trayectoria del ataque de la marioneta se desplegó en la mente de Moro con la claridad de un tablero de ajedrez con sus piezas perfectamente dispuestas. Los ojos de Moro brillaron mientras esquivaba el ataque de la marioneta. La marioneta de Feitan pasó a su lado, pero ajustó rápidamente su agilidad impresionante, pivotando en medio del movimiento para lanzar un segundo golpe dirigido al hombro de Moro. Pero la atención de Moro ni siquiera estaba en la marioneta. En cambio, sus ojos permanecían fijos en Cortopi a lo lejos, saboreando una sensación curiosa en lo profundo. ¿Qué era? ¿Placer? No, necesitaba una palabra más cruda. Satisfacción. Esta sensación era mucho más intensa que cualquier cosa que hubiera experimentado en la arena del cielo. Era como bailar al borde de una hoja, con el espectro de la muerte agudizando cada sensación. Pero no podía permitir que la presión de la muerte alterara su estado mental. Cualquier fluctuación emocional rompería el delicado equilibrio de convergencia estelar. Esa restricción psicológica era una limitación inherente de la habilidad. Sin embargo, para Moro, que había soportado incontables repeticiones de muerte, eso ya no representaba ningún desafío. De hecho, el ciclo interminable de muerte fue lo que inspiró la creación de esta habilidad. Continúa con la habilidad de Moro siendo probada en combate. En el momento en que Cortopi confió instintivamente en la marioneta de tipo potenciación, su derrota estaba sellada. Un ataque de estrella volante con 200% de potencia, eso no es broma.
Además, Cortopi aún tenía parte de su energía Nen desplegada en otro lugar en la calle larga, lo que le impedía defenderse contra este golpe fatal. Mientras Moro se alejaba caminando, escuchó el sonido de la estrella volante detonando a lo lejos. Levantó casualmente el dorso de su mano para mirarlo. LB22 LB31. Subí 9 niveles. Al mirar el número en el centro del tatuaje en forma de anillo, un destello de satisfacción cruzó los ojos de Moro. En apenas medio mes, había subido del nivel 7 al 31. Si hubiera sido solo por entrenamiento, medio mes quizás solo le habría dado 2 o 3 niveles a su rango inicial de 7. Y cuanto más alto el nivel, más tiempo exponencialmente tomaría progresar. Cazar usuarios de Nen de alto nivel, sin embargo, le permitía sortear las limitaciones del tiempo y reclamar directamente resultados que normalmente pertenecerían a un futuro lejano. La única diferencia era, cazar usuarios de Nen conllevaba el riesgo muy real de perder la vida. El nivel de Cortopi debe estar entre 45 y 60, diría yo. Moro especuló sobre el nivel de aura de Cortopi. Al principio, era difícil de calcular por la distancia. Una vez que se acercó, la división de la energía Nen de Cortopi, desplegada en otro lugar, hizo aún más difícil precisar el nivel exacto. Todo lo que Moro podía hacer era dar un rango amplio en su estimación. No tiene sentido obsesionarse con eso. Es hora de irme. Con la confirmación del salto de nivel en su tatuaje, Moro no se preocupó por ningún truco de falsa muerte que Cortopi pudiera intentar. Se dio la vuelta y corrió en dirección opuesta. Atacar a Cortopi había sido un riesgo calculado. Una apuesta por la gloria en medio del peligro. Ahora que había reclamado su recompensa, era momento de alejarse de cualquier riesgo residual. Si hubiera esperado hasta que Hisoka permitiera completamente que Kayuto fingiera su muerte antes de atacar, los riesgos podrían haber sido menores. Pero para entonces, Kayuto habría estado a plena fuerza, haciendo mucho más difícil matarlo mediante una emboscada. Las decisiones lo son todo. Moro pensó mientras corría a toda velocidad. Pasó por un pasaje flanqueado por edificios altos y llegó a un sendero peatonal bordeado de plátanos. Chirp, chirp. Una serie de trinos de gorriones sonó desde los árboles arriba. Moro se detuvo de golpe y miró hacia arriba. Entre las ramas, alcanzó a ver unos cuantos gorriones posados en el tronco. ¡Wow, wow! ¡Wow, wow! En la distancia, sirenas agudas resonaron desde varias direcciones, creciendo en volumen. El sonido agudo asustó a los gorriones, que batieron las alas y se dispersaron en el aire. Al ver esto, Moro saltó y estiró la mano derecha, atrapando a uno de los gorriones en pleno vuelo. Chirp. Chirp. El gorrión se debatió furiosamente, sus chillidos se volvieron agudos mientras picoteaba los dedos de Moro con su pico. Moro miró al pequeño pájaro en su mano. Convergencia estelar. Su aura se fragmentó en luz estelar, girando a su alrededor en un campo radiante. Moro extendió el índice de su mano izquierda y lo acercó lentamente al gorrión. El gorrión entró en pánico, picoteando desesperadamente el dedo que se acercaba. Pero Moro esquivó sus ataques con facilidad. Unos segundos después, Moro desactivó su habilidad y soltó al gorrión, observándolo volar antes de girar hacia el sonido de las sirenas. En la distancia, autos de policía aceleraban por la carretera, sus sirenas ensordecedoras hacían que los vehículos particulares se detuvieran rápidamente. Los peatones, poco acostumbrados a tal conmoción, se giraron a mirar con curiosidad. Moro desvió rápidamente la vista de la escena y miró al gorrión que ahora volaba lejos. Luego reanudó su carrera en dirección opuesta. Su velocidad asombrosa arrancó exclamaciones de sorpresa de los transeúntes. Pero a Moro no le importaba en absoluto. Su único enfoque era escapar del epicentro del caos lo más rápido posible. Después de correr un tiempo, Moro escuchó gritos más fuertes y exclamaciones detrás de él. «¿HM?» Al sentir algo inusual, Moro giró bruscamente la cabeza, y sus pupilas se contrajeron ante lo que vio. En el aire, una figura roja se lanzaba hacia él como Spider-Man. No, era Hisoka. Arriba, un hilo elástico rosa se había enganchado en la parte superior de un semáforo. El otro extremo del hilo estaba conectado a Hisoka, que exudaba una intención asesina aterradora y voraz, con el rostro retorcido en una expresión monstruosa. Al retraerse bruscamente el hilo, el cuerpo de Hisoka voló por el aire a gran velocidad, saltando sobre el semáforo y lanzándose directamente hacia Moro. En las calles y aceras, todos los espectadores habían notado a Hisoka. Aunque no podían ver claramente su rostro siniestro, la pura malicia que emanaba de su figura en movimiento les helaba la sangre. Su presencia se enroscaba alrededor de sus gargantas como una serpiente venenosa, dejándolos sin aliento con solo una mirada. Si no fuera porque Hisoka no tenía interés en ellos.
La intención asesina opresiva que irradiaba su aura sola podría haber destrozado su conciencia desde varios metros de distancia. Los autos de policía chirriaron al detenerse al notar a Hisoka a lo lejos. Los oficiales dieron la vuelta inmediatamente, retirándose sin dudarlo. Pero Hisoka no prestó atención a la policía. Su mirada estaba fija únicamente en Moro. La intención asesina aún persiste, entiendo esa sensación. El resplandor de satisfacción todavía está presente en tu aura. Usando la increíble elasticidad de su hilo rosa, Hisoka se lanzó como una flecha desde el cielo. Con velocidad aterradora, cerró la distancia, quedando a solo unos cientos de metros de Moro. ¡Bum! El cuerpo de Hisoka impactó contra el suelo con fuerza explosiva, destrozando una gran sección de ladrillos y esparciendo escombros por todas partes. Entre el polvo que se alzaba, Hisoka avanzó, con los ojos dorados temblando de anticipación mientras escaneaba su entorno. A varios metros adelante, Moro dejó de correr en el momento en que escuchó el estruendo detrás de él. En un entorno urbano bullicioso, tratar de escapar de alguien como Spider-Man Hisoka con pura velocidad era simplemente imposible. Aceptando esto, Moro se giró para enfrentar a Hisoka. El aura que emanaba de Hisoka era asfixiante, una mezcla caótica de locura, deseo y sed de sangre. Su rostro estaba retorcido en algo que se asemejaba a una bestia demoníaca. Esto, pensó Moro, era probablemente lo más desquiciado que había encontrado desde que llegó a este mundo. Maldita sea, es rápido. ¿Serán medio sabueso? Y esa aura definitivamente está por encima del nivel 60. Al mirar el nen de Hisoka agitándose con ferocidad, Moro hizo una evaluación mental en la que confiaba plenamente. Sin circunstancias favorables, sin suerte, sin ventaja táctica, no había forma de que Moro pudiera vencer a esta versión de Hisoka, que estaba en un estado intenso de sed de sangre. ¿Qué quieres? Moro abrió sus poros de aura, permitiendo que su nen máximo fluyera libremente a su alrededor mientras hablaba con calma a Hisoka. Al mismo tiempo, su mano derecha comenzó a reunir nen en una forma afilada y concentrada. La expresión de Hisoka se volvió aún más amenazante, con las comisuras de sus ojos y boca tirando grotescamente hacia adentro. Miró brevemente el nen que se formaba en la mano derecha